Ya, ahí comencé a grabar por si acaso. Entonces, lo que les estoy mostrando y lo que estamos revisando, están viendo en pantalla ustedes esta planificación que de alguna manera ordena, ¿no es cierto?, todo el desarrollo de técnico que van a estar ustedes conociendo en paralelo con la otra parte de la clase que es el enfoque psicoanalítico. ¿Y por qué lo realizamos así? Si ustedes dicen, pucha, teoría psicológica. Miren qué interesante va a ser que durante el desarrollo del semestre ustedes vayan conociendo dos formas, ¿no es cierto?, de realizar la psicología, desde dos enfoques muy distintos, que onto y epistemológicamente son muy distintos, están en escenarios completamente diferentes y que de alguna manera ustedes van a ir entendiendo cómo, dependiendo de los contextos, ¿no es cierto?, sociohistóricos en los que se enmarca cada enfoque, cada modelo, surgen entonces modelos em, psicológicos que se traducen en formas de realizar psicoterapia, ¿ya? Entonces, a mis alumnos siempre les digo, nunca pierdan de vista que todos los enfoques en psicología, las grandes escuelas en psicología, estamos hablando de humanismo, el modelo cognitivo-conductual, psicoanálisis, que es el más ortodoxo, el más antiguo, ¿no es cierto? El enfoque sistémico, que también tiene un recorrido importante a nivel histórico, todos surgen o tienen un origen en un contexto sociohistórico. Nunca pierdan de vista eso. En el fondo, este grupo de pensadores que se une y empieza a desarrollar un modelo en psicología, ¿no es cierto? Lo hace porque también hay elementos en la cultura, en la historia, que van permitiéndolo, ¿ya? Entonces nunca pierdan de vista eso, porque si no les va a parecer una cosa como muy descolgada. No, no, tiene su fundamento, ¿no es cierto? Y por eso es interesante conocer y por eso introducirnos en el contexto sociohistórico y el marco epistemológico, ¿no es cierto?, de cada escuela, en este caso nosotros en el enfoque sistémico. Entonces, vamos a estar revisando hoy de manera introductoria el contexto sociohistórico que se está dando. Yo ya para eso le subí el texto, ¿no es cierto?, de Sara Juturán, que es un texto, un compendio bien interesante, que les va mostrando un poco la historia por la que atraviesa, ¿no es cierto? Y atravesó en su momento el desarrollo del enfoque sistémico. Entonces, vayan leyéndolo posterior a la clase, ¿no sé?, para que vayan entendiendo entonces cómo desde la postura de Sara Juturán, que en el fondo realiza este compendio de manera bastante amistosa, cómo van viendo un poco el surgimiento del enfoque en términos sociohistóricos, que los vamos a empezar a revisar hoy día también. El enfoque sistémico también surge y toma o se alimenta, ¿no es cierto?, emerge a partir de otros modelos, ¿no?, fundamentalmente del paradigma sistémico cibernético, es decir, toma de la cibernética de primer orden, de segundo orden, vamos a conocer que hay una de cero orden también, pero de la cibernética como ciencia, ¿no es cierto?, que se desarrolla también en un momento de la historia de la psicología, toma de esos elementos y empieza a construir el propio. Bueno, también lo hace de la teoría de la comunicación y por eso tenemos que revisar los axiomas de la comunicación humana. También toma elementos de la teoría general de sistemas, ¿no es cierto? Aquí la vamos a empezar a revisar la semana del 4 de abril, ya espero desde la sala ahí presencialmente para esa fecha. Y ya también entonces, fíjense, la semana del 10 de abril ya estaríamos realizando la primera evaluación de cátedra. Entonces, todos los contenidos que vamos a revisar hasta el 3 de abril nos van a permitir realizar la primera evaluación, ¿ya? El profesor les tiene que haber explicado, profesor Guillermo, que nosotros nos ponemos de acuerdo y nunca realizamos la misma semana la evaluación. Entonces, si yo la tengo el 10 de abril, tengo entendido que el profesor la suya la va a realizar la semana siguiente a la nuestra, entonces así no hay tope de pruebas porque es harta materia, entonces la idea es que le puedan dedicar por último una semana tranquila a dar la prueba de sistémica y tienen una semanita más para preparar también la de psicoanálisis. Entonces nunca lo hacemos la misma semana, nunca tomamos el mismo día la prueba, ¿ya? Eh, También les tenía que haber dicho que la semana de prueba, ¿no es cierto? Ustedes solamente históricamente en la UDLA van y rinden prueba.
esas son las semanas de cátedra, y por lo tanto la semana del 10 de abril van a estar realizando la prueba de sistémica, ¿cierto? No hay clases, dar la prueba se van. Y la semana siguiente, misma cosa, van a dar la prueba de psicoanálisis, dan la prueba y se van. Entonces, si se fijan acá, este 17 de abril, la semana del 17 de abril, vamos a ver cómo lo hacemos, porque en rigor entiendo que el profesor se tomó esa semana para hacer la prueba, entonces nos tendríamos que correr un poquito más, pero ahí vamos a ir viéndolo en el camino, porque si se fijan también, la semana, o sea, el 1 de mayo, hay es feriado, este jueves es feriado, entonces no vamos a tener clase. Entonces ahí lo estábamos viendo con el profesor para que no se nos apriete mucho el calendario, vamos a ir viendo si a lo mejor cómo lo hacemos con las evaluaciones, ¿ya? Pero en rigor queremos mantener este funcionamiento de una semana uno y una semana la otra, ¿ya? Para que no se sientan tan pesado el curso. A partir de la primera evaluación ya empezamos a revisar los... Profe, Dígame. ¿sería el 27 de abril la prueba si es que la correríamos? O sea, el eh, 24. de abril, ¿te refieres a la de sistémica o a la de psicoanálisis? Sistémica. No, en rigor, la evaluación nuestra del 10 de abril Ujú. la debiéramos dejar. Ya. Yo no Ya. sé si el profesor, Profesor. porque en el fondo, como el 1 de mayo es feriado, ahí se nos aprieta un poco el calendario, pero Mm. en rigor, la del 17 de abril, el jueves 17 de abril, debieran tener ustedes la de psicoanálisis. No sé si el profesor ya se los Pero dijo. ese día es feriado, El 17, ¿sí? Dice que es que es Semana Santa. pero Entonces no sabemos si es feriado o no. en general, sí, el jueves santo, en general, en nuestra institución nunca se ha dado feriado, porque en rigor feriado lo tienen los colegios que son católicos, ¿no es cierto? Y en rigor no es un feriado. Entonces, pero dejémoslo ahí en veremos, ¿les parece? Lo vamos a revisar. Porque si fuera feriado, ahí ya estamos súper apretados en el calendario y no sé cómo lo vamos a hacer con el profesor Guillermo. Porque en rigor, ese 17 ustedes debieran tener la prueba de psicoanálisis. No sé si les dio él una fecha. ¿Alguien sabe si el profesor les dio alguna fecha de su prueba? Sí, ¿Y qué fecha tienen? tenemos el 17 de abril la cátedra 1. Perfecto. Ya. Entonces el 17. Se fijan que yo la tomo el 10, para no toparnos, él la toma la semana siguiente. ¿Ya? Entonces, claro, esta planificación de este 17 van a tener ese día prueba. Yo en rigor debiera hacerle clase, pero van a tener la prueba. Entonces, siempre históricamente nos hemos tomado esas 2 semanas como para que ustedes no tengan clase y solo rindan la prueba, porque es la primera semana de evaluación y es la segunda semana de evaluación de cátedra. Entonces, podemos tomarnos de esas dos. Pero puede que esto se corra un poquito, ¿no es cierto?, hacia abajo, dado este feriado, que sí o sí es feriado, ¿no es cierto?, inamovible, que es el 1 de mayo, y este año cae un jueves, ¿ya? Así que solo les quiero decir que en el fondo, a partir de la primera cátedra, lo que empezamos a revisar son los modelos, los principales modelos sistémicos, ¿ya? Porque el enfoque sistémico es un gran paraguas, ¿no es cierto?, que tuvo históricamente también una evolución, ya la vamos a conocer. Y como este gran paraguas también permitió entonces el desarrollo de principales modelos, ¿no es cierto?, sistémicos. Es decir, vamos a conocer los modelos de Bowen, de los estructuralistas, como por ejemplo Minuchin, de los estratégicos, ¿no es cierto? Vamos a conocer los modelos de los constructivistas, etcétera. Entonces, el modelo de Milán, ¿no es cierto? Los que están acá. Vamos a conocer desde el construccionismo social también algunas intervenciones sistémicas. Entonces, cada uno de estos modelos intermedios, ¿no es cierto? Modelos intermedios en el enfoque sistémico o principales modelos dentro del enfoque sistémico los vamos a empezar a conocer a partir de la segunda cátedra. Y va a ser el elemento o los contenidos que vamos a revisar en la segunda cátedra, ¿no es cierto? Que está
planificada para el 12 de junio. Eso también ahí tentativamente, porque si a lo mejor tenemos que corrernos una semanita, bueno, no será el 12, sino que será el 19 y será, esto puede que se corra para abajo, lo entienden, ¿verdad? Para que podamos realizar también nuestro control. Cada enfoque tiene dos cátedras, ¿no es cierto? Y tiene dos controles. Con el profesor lo que hacemos históricamente es hacer un solo control y considerarlo como nota doble, ¿ya? Tanto para el enfoque sistémico como para el enfoque psicoanalítico. Entonces, yo generalmente lo que hago es traerles un caso clínico y que ustedes apliquen los contenidos, ¿no es cierto?, de los modelos, o de los principales modelos sistémicos. Ahí elijo alguno de ellos para que ustedes, desde el enfoque que van a tomar, estratégico, estructural o el modo de Murran-Bowen, etcétera, eh, apliquen y analicen desde el modelo sistémico, el caso clínico que yo les traigo. Y ese es el trabajo que van a realizar en grupo, ¿no es cierto? Y es el control, corresponde a la nota del control 1 y 2. ¿Ya? Así también lo realiza el profesor Guillermo desde el análisis del enfoque psicoanalítico. ¿Ya? Y ahí tenemos todas las evaluaciones. Y el examen sí, lo realizamos con un contenido equitativo yo por lo menos un contenido equitativo, cuando hablo de contenido equitativo es que les voy a decir qué modelos voy a evaluar en el examen, ¿no es cierto? Y realizan un examen único ese día sí, no hay una semana para el examen de sistémica y una semana para el examen de psicoanálisis. Tomamos un solo examen donde se les pasa una parte de sistémica y una parte de psicoanálisis y realizan un único examen. ¿Sí? ¿Dudas hasta el momento tienen respecto de esta formalidad en el fondo de estos elementos que son parte de la planificación? ¿Sí? ¿No? ¿Están por ahí? ¿Hay alguna duda hasta el momento? No, profe. Gracias, Patricia. Ya. Súper. Entonces, si se fijan, ese es un poco el formato en términos de planificación que vamos a estar desarrollando durante este semestre. Solo me queda cotejarles y definirles si vamos a, con el profesor, correr una semanita el desarrollo del curso. Pero también va a depender de cómo vamos desarrollando el curso mismo. Si a lo mejor nos vamos adelantando, no va a haber necesidad de que corramos una semana y el 17 el día que está destinado para la prueba de psicoanálisis, se la toman nomás y no realizamos clases, porque históricamente hemos realizado eso con el profesor. ¿Ya? Y por lo tanto, esta planificación siempre cotéjenla con el programa que está ya también en la plataforma. Lo que está también en la plataforma que es el programa también, ¿no es cierto?, les muestra una referencia bibliográfica básica del curso. Bueno, también ocúpenla, vayan leyendo mucho para que vayan entendiendo de manera mucho más profunda, ¿no es cierto?, lo que vamos revisando en clase. La lectura siempre es una buena amiga, ¿no es cierto?, del análisis, de la reflexión personal. Pero independiente de la que ya está fijada en el programa, yo siempre les voy a ir subiendo paper. Y esos paper, se los digo ahora ya, son los elementos necesarios que yo tomo para hacer las pruebas, ¿ya? Además de los PPT, ¿ya? Que ya tienen uno arriba y yo les voy a ir subiendo clase a clase, ¿ya? Entonces, por supuesto que la lectura complementaria siempre es un elemento básico para ampliar, ¿no es cierto?, su capacidad de reflexión respecto de una temática en psicología. Siempre es fundamental la lectura. Pero yo también les voy a ir subiendo los papers que son los que yo utilizo, ¿no es cierto?, para que puedan ir entendiendo cómo vamos a ir construyendo también la reflexión a través del curso. ¿Ya?
Dicho eso, vamos a comenzar entonces con la clase. Están observando entonces el PPT esta vez, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí lo estoy Sí, haciendo? Sí. Perfecto. A ver, em, el enfoque sistémico, ¿por qué tenemos que mirarlo también en un contexto, en un marco sociohistórico? Porque tenemos que hacer una distinción súper necesaria para entender dos escenarios o dos grandes escenarios en psicología. Perdón, ¿Sí? profesora. Dígame. Em, lo que sucede es que está proyectado el programa, no el Edna, PPT. perdona, gracias por avisarme eso. Por eso les preguntaba si estaba compartiendo. Ya, aquí vuelvo entonces a acá. Gracias, Edna. Ahí sí, ¿verdad? Sí, Súper, gracias. Em, ¿Por qué tenemos que distinguir dos grandes escenarios en el desarrollo sociohistórico de la psicología? Y ojo que no solo la psicología vivió este momento histórico, sino que no solo en el ámbito de las ciencias sociales quiero referirme, ¿no? Sino que también en múltiples otras ciencias, la biología, la neurociencia, la sociología, la antropología, ¿no es cierto? Em, la medicina en sus distintos ámbitos, no solo, entonces, en varios modelos científicos, no solo dentro de las ciencias sociales, vivieron un poco este cambio paradigmático que se dio, que se empezó a cimentar un poco en los años, terminando la primera mitad del siglo XX, ¿no? Acercándonos al año 1950, ¿ya? Eh, Porque a partir del año 1950, puede ser un poquito antes también, ya desde el año 1930 se estaba cimentando un poco este cambio o revolución en el ámbito de las ciencias, definió claramente el cambio de una mirada clásica que ya se venía dando, ¿no es cierto?, en el ámbito del desarrollo científico. Y ese em, ámbito, ¿no es cierto?, instaló una nueva forma de pensar, porque hasta antes de este cambio paradigmático, estábamos acostumbrados a pensar desde un enfoque clásico, positivista, reduccionista, eh, analítico, eh, que de alguna manera nos permitía pensar de manera segmentada, separada, que le debemos al gran Descartes. ¿Sí? Me imagino que ustedes también han visto o han analizado el modelo cartesiano en otros ramos. No estoy tan equivocada, ¿no? ¿Han conocido el modelo cartesiano en otros ramos? ¿Sí? ¿No? Oye, independiente que estemos online, yo interactúo N con ustedes, así que yo sé que si están ahí escuchando, leyendo, yo preferiría, apagar acá yo preferiría que ustedes también interactúen, porque de esa manera creo que se nutre el- la reflexión, ¿no? Entonces, no solo yo les entrego información, sino que espero que ustedes también me entreguen información y podamos generar un elemento reflexivo ambos. Porque, porque si no se hace una cuestión súper fome, po. Entonces la idea es que independiente que sea online estas primeras clases, eh, y ya es un recurso que conocíamos también antes, po. En la pandemia nos permitió estar haciendo clases online, pero igual podríamos estar todos ahí conectados y pensando y reflexionando, ¿ya? El modelo cartesiano me imagino que lo conocen, ¿verdad?
Sí, profe. Ya, po. Entonces, ¿quién me dijo sí, profe? ¿Yo? Benjamín, dale, Benjamín. Y cuéntame un poquito, ¿qué dice a grandes rasgos el modelo cartesiano? Creo recordar que el modelo cartesiano era cuando, era que, o sea, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo lo Eh, entiendes tú? que Descartes planteaba como dudar de las ideas, Sí. ¿Y qué? que es como que todas las ideas deben ser como probadas, o sea, que todo lo que existe es como lo que se puede comprobar empíricamente. Ya. Sí. ¿Quién puede complementar lo que está diciendo el compañero? Que es correcto, por cierto, ¿ah? Pero ¿quién puede agregar algo más? ¿Qué implicó esto que está diciendo entonces el compañero desde el modelo cartesiano? Que tuvo, por supuesto, consecuencias entonces para el ejercicio de la psicología. ¿Qué fue lo que hizo el gran Descartes a través de su método? Ya, pues. ¿El cuestionamiento? Ya, pero el cuestionamiento de qué? Mm, mm. Poner en duda todo. Él decía que solo tenemos acceso como a nuestra mente, a nuestro saber. Ya. Y por lo tanto teníamos que colocar todo en duda, ¿no es cierto? Y apegarnos entonces a la observación empírica. ¿Sí o no? Fíjense que la Sí, gran consecuencia que tuvo el modelo cartesiano fue entender que las cosas las podíamos separar, segmentar. Y para nuestra disciplina, fundamentalmente el pensar separadamente la mente del cuerpo tuvo consecuencias, ¿no? Y entonces en esta primera etapa del desarrollo de la psicología, ¿no? Que tiene su origen en todo el trabajo que empezó a realizar, ¿no es cierto?, Sigmund Freud, padre de la psicología clínica, ¿no? Y como buen científico, ¿no es cierto?, que de profesión era qué cosa Freud, ya están estudiando con el profe, ¿no? ¿Qué era Freud? Ya, pues, ¿no están con audio? ¿Tienen malo el micrófono? ¿Qué era de profesión Freud? neurólogo. Ya, científico durísimo, po, del ámbito de la medicina, ¿sí o no? Entonces, tomando todos los elementos que ya estaban instalados de esta forma de pensar, que separaba todo para conocer, ¿no es cierto?, como lo estableció Descartes. Bueno, instaló esa forma de pensarse, ¿no es cierto?, lo psicológico. Entonces, desde el modelo cartesiano o el método cartesiano que estableció y entendió que existía una serie de reglas ciertas, fáciles, ¿no es cierto?, que toda persona que las observara, ¿no es cierto?, nunca las iba a poner en duda, ¿no? Y incluso sin ningún esfuerzo iba a poder descubrirlas, ¿no es cierto? Eh, Estableció reglas y normas que se podían utilizar, ¿no es cierto?, correctamente para entender todas las capacidades naturales, ¿no es cierto?, y obviamente también las operaciones, por ende, de la mente. Entonces, fíjense que el análisis de la
deducción, en la utilización entonces de valorizar el acto mentálico como un elemento, pero profundamente en el fondo importante, que daba cuenta de cómo funcionábamos nosotros los seres humanos y por lo tanto la mente o lo que estaba en la mente era lo que había que estudiar y por lo tanto para estudiarla había que centrarse en la mente. Y entonces el buen Sigmund Freud empezó a analizar a su paciente Ana O, ¿no es cierto?, desde su trabajo como médico, empezó a analizar estas respuestas sintomáticas que tenía, ¿no es cierto?, como era el mutismo, la parálisis, y empezó a elaborar una teoría a partir de esa observación que no colocaba en duda, que era bastante evidente, pero al observar esa sintomatología, él empezó a elaborar un modelo teórico explicativo de esa sintomatología, que implicó que los sucesores o los que estaban alrededor también de Sigmund Freud construyendo esta teoría no colocaban en duda. Llegaban simplemente utilizando el método deductivo, ¿no es cierto?, dados ciertos hechos que conocían con certeza, a ciertas explicaciones que no se colocaban en cuestionamiento, ¿sí? Entonces, a partir de reglas como la evidencia, el análisis, la síntesis, el enumerar o el segmentar o el categorizar, daba forma a una sustancia o a una cosa existente que no requiere más de sí misma para existir. Y entonces, en el ámbito de la psicología o de nuestra disciplina, empezó a estudiarse lo mentálico, la mente, esta cosa que existía, ¿no es cierto?, al interior, que daba, al interior del ser humano, ¿no es cierto?, que era parte del ejercicio, del funcionamiento, ¿no es cierto?, cerebral, pero que explicaba aquellos comportamientos que no estaban explicados simplemente por la medicina, ¿no? Escapaban a la explicación de la medicina. Por eso fue tan cuestionado también al principio Freud, desde sus propios colegas, ¿no? Sus propios colegas lo encontraban un loco. De hecho, lo quisieron sacar de ser colega, ¿no es cierto?, de los miembros del colegio de médicos, etcétera, porque prácticamente era un hereje el creer que toda la sintomatología que en el fondo se definía en un principio como histerismo, ¿no es cierto?, asociado al funcionamiento de las mujeres, porque teníamos, ¿no es cierto?, útero, y de ahí viene el concepto de histeria, ¿no es cierto? Y entonces, todo ese tipo de sintomatología que no tenían una explicación biomédica, eh, daba lo mismo, no había necesidad de conocerlo, de buscar explicación. Entonces fue Freud el que empezó a buscar explicación a esa sintomatología y elaboró entonces todo su modelo teórico para poder explicar aquello que no era fácil de explicar, ¿no? Entonces, si se fijan, este primer escenario histórico de la psicología eh, y que tiene que ver con el desarrollo o el sustento en las principales características del racionalismo cartesiano, dio forma a esta primera epistemología, a este primer escenario que sustentó el desarrollo del psicoanálisis como modelo clínico en psicología, los primeros modelos humanistas, los primeros también modelos cognitivos conductuales que tienen un desarrollo posterior en el tiempo, pero que de alguna manera también se fundamentan en el racionalismo cartesiano, ¿ya? En ese escenario epistemológico que tiene que ver con el realismo, con el positivismo, con entender que hay una realidad, hay una sustancia, hay una materia que hay que ir a conocer, ¿no es cierto? Y que es por todos, ¿no es cierto?, fácilmente cognoscible. Entonces, el racionalismo cartesiano nos viene a decir, y fue el sustento de ese primer momento en la psicología, ¿no es cierto?, que la razón no tiene límites y puede alcanzar todo lo real, todo lo cognoscible, que los primeros principios del conocimiento no se pueden extraer, ¿no es cierto?, de la experiencia empírica, sino que se encuentran ya en el entendimiento, en el innatismo de las ideas,
La deducción y la intuición, entonces, eran los métodos adecuados para el ejercicio del pensamiento. A través de la deducción y la intuición era que podíamos llegar a tener a formar un algo, una idea. La metafísica racionalista, ¿no es cierto? De alguna manera era la ciencia fáctica, dura, que de alguna manera se instalaba, ¿no es cierto?, para entender lo que podíamos conocer. El mecanismo entonces de que podíamos llegar a ese conocimiento era concebido como una máquina, ¿no es cierto?, despojada de toda finalidad o causalidad, que va más allá de la pura eficiencia, sino que, por eso les digo, era como toda una metodología súper fáctica, ¿no es cierto? Y bueno, los modelos matemáticos, los modelos científicos de la época eran los que de alguna manera se instalaban en ese momento. Y por lo tanto vino a fundamentar toda la teoría que iba a dar sustento, ¿no es cierto?, a este primer momento epistemológico que duró eh, toda esta primera etapa, ¿no es cierto?, hasta mediados o sea, sí, bien digo, la mitad del siglo XX, 1950. ¿Y por qué digo que de alguna manera fuertemente tuvo ese primer momento? Porque a partir del año 1950, primera mitad, o sea, segunda mitad, el inicio de la segunda mitad del siglo XX, ya comienzan a surgir otros modelos y a cuestionar entonces, ¿no es cierto?, precisamente esa forma de entender, a cuestionar ese escenario, ¿no? A colocar en duda que era la única forma de conocer. Y ese es el escenario que empieza a dar forma entonces al enfoque sistémico, ¿ya? Y fíjense que también podemos tomar una frase del gran Albert Einstein, que fue el que precisamente dijo, es la teoría la que decide sobre lo que podemos observar. Entonces, para entender que, claro, toda la construcción teórica, toda la reflexión, la ideación que se estaba dando en ese momento, era entonces lo que le permitía al científico, al generador, al que construía esta teoría, poder observar, poder entender lo que está entendiendo. ¿Sí? Por lo tanto, el surgimiento del enfoque sistémico empieza a instalarse dada una revolución que se empezó a dar, ¿no es cierto?, en la segunda mitad del siglo XX, una revolución científica que de alguna manera afianzó fuertemente Gregory Bateson, ¿no es cierto?, gran epistemólogo, con un grupo importante de pensadores empieza a cuestionar entonces esta única forma cartesiana de entender, esta única forma cartesiana de conocer el mundo, ¿no? Y entonces los presupuestos del paradigma sistémico cibernético empiezan a ser el fundamento de la terapia sistémica después, ¿no es cierto?, desde la segunda mitad del siglo XX hasta hoy, ¿ya? Obviamente también ha tenido una evolución, que vamos a ir conociendo a través de los modelos intermedios, pero el enfoque sistémico, como enfoque, empieza a desarrollarse, ¿no es cierto?, a partir de la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días, ¿ya? Y comienza a tomar entonces los, de la teoría general de los sistemas, por ejemplo, de la TGS, que ya estaba en 1940, 1945, un poco antes también, en el año 30 también ya estaban dándose ciertos modelos, construcción de modelos que iban a venir a cuestionar, ¿no es cierto?, el modelo cartesiano, que tiene que ver con la teoría general de sistemas, la teoría de la comunicación, la cibernética, ¿no es cierto? Y entonces los aportes, los estudios, los avances científicos que empezó revolucionariamente a desarrollar
Gregory Bateson principalmente, von Feuerstein, ¿no es cierto? Pero ojo, también compatriotas nuestros que en esa época también ya estaban estudiando, ¿no es cierto?, desarrollando desde sus propias áreas de ejercicio como neurocientistas, Humberto Maturana y Francisco Varela, ¿ya? Entonces, ya había un gran grupo de científicos, de pensadores, que empiezan a decir, oye, ojo, hay otra forma de pensar, hay otra forma de entender lo humano, hay otra forma de entender el conocimiento o cómo nos acercamos a conocer. Ya no tan centrado en el análisis, en la reducción de la sustancia y tratar de separarla y segmentarla para poder conocer. Y entonces, en el escenario antiguo, monádico, ¿no es cierto?, que derivaba del modelo cartesiano, la personalidad la podíamos separar para entenderla, los elementos genéticos, la explicación que a lo mejor tenían algunas traumas que se podían dar en la infancia para explicar algunas situaciones que a lo mejor podíamos entender en la vida adulta de ese individuo, eh, para pasar, ¿no es cierto?, a este otro escenario que de alguna manera era un poco más complejo, pero que lo que hacía era más bien involucrar muchos elementos, ¿no es cierto?, en la explicación de ese fenómeno. Y que en el caso de lo psicológico, entonces, deja de mirar solamente al individuo, deja de entender que la mente está puesta en un individuo y que entonces tengo que ir a conocerla acá adentro. Lo intrapsíquico explicaba el comportamiento, sino que ya salgo de esa explicación y amplío el fenómeno que estoy observando y veo a este individuo más bien puesto en interacción. Y por lo tanto, complejizo la observación porque ya no voy a explicar el comportamiento en lo intrapsíquico, sino que voy a ir a buscar la explicación del comportamiento incluyendo otros elementos, ¿no es cierto?, que tienen que ver entonces más bien con el ámbito sistémico. Y amplío mi mirada entonces hacia más factores que pueden estar explicando el comportamiento y entonces desde ahí incluyo elementos que tienen que ver con la interacción de este individuo, ¿no es cierto?, puesto en distintos sistemas. ¿Ya? Entonces, todo lo que estaban trabajando estos grandes pensadores, entre ellos Humberto Maturana, desde su trabajo súper científico en un laboratorio junto con Francisco Varela, ya estaban entendiendo, ya nos estaban diciendo, oye, ya hay que dejar de pensar cartesianamente, hay que empezar a mirar, ¿no es cierto?, desde una lógica más sistémica, desde una lógica más totalizadora, desde una lógica mucho más amplia, que por supuesto es más compleja, ¿no? Pero vienen a ser entonces los cimientos del pensamiento sistémico. Entonces, hay un paradigma sistémico cibernético que ofrece al campo de las ciencias, ojo, de las ciencias, no solo de la psicología, de las ciencias, una nueva cosmovisión, una nueva forma de acercarse a conocer, una nueva forma de pensar, una nueva forma de entender, ¿no? La psicología también toma elementos de esa revolución, de esa nueva forma, de esa nueva cosmovisión. ¿Se entiende para dónde vamos, verdad? Aló, 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 aló. ¿Hay alguien por ahí que esté siguiendo la clase? ¿Sí? Sí, profe. Martina, se entiende, perfecto. Ya. Entonces, em, tenemos que ir a recordar un poquito el concepto de epistemología. Yo no sé si quieren tomarnos un break, ya estamos en rigor en el momento de break. ¿Quieren que vayamos a lo mejor y respetemos el tiempo de break y nos encontramos en 10 minutitos más?